Hermanos y hermanas, sigue con ustedes el hermano Alexander Castellanos, transmitiendo este Día del Señor, hoy que es día 23 de julio, año 2023, y voy a continuar con el estudio del libro de Éxodo, lo que corresponde a la parte del sermón. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y después daré las indicaciones del mensaje que presentaré. Padre nuestro, nuevamente estamos suplicándote que me bendigas en la presentación de este mensaje, que todo sea con el fin de que tú seas glorificado, que haya también crecimiento para tu iglesia, para todos aquellos quienes escuchen. Permite que yo sea guiado por el Espíritu Santo en lo que presentaré y que todo sea con el fin de crecer más en gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy paso a la lección número 3 o el mensaje número 3 del libro de Éxodo. Y lo que voy a empezar ahorita es acerca de Israel en Egipto. Eso es lo que estaré considerando en este estudio. Yo creo que pueda que sean también dos mensajes que les presente acerca de Israel en Egipto. Ustedes saben bien que Éxodo trata de la liberación de Israel en Egipto y que el libro comienza recordándonos de cómo y cuándo llegó Israel a Egipto. Y esto lo tenemos en Éxodo 1, versos 1 al 5. Miren lo que dice. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Entonces podemos decir que Jacob y su familia se habían refugiado en Egipto, en la fértil región del Nilo, durante una terrible hambruna. Ustedes saben que ya hemos dicho que el río Nilo tiene una extensión como de 7.000 kilómetros. Es un río grandísimo. Egipto había almacenado gran cantidad de granos, habiéndoles advertido Dios por medio de José, uno de los hijos de Jacob, de una hambruna que se avecinaba, lo cual lo estudiamos ampliamente en Génesis capítulo 41. La historia continúa con una narración de por qué el pueblo de Dios llegó a necesitar de ser liberado. Habían sido esclavizados porque los egipcios tuvieron temor de ellos, y esto así se da, hermanos, cuando migrantes en una nación crecen mucho y aún puede llegar la población a ser casi igual a los naturales de esa nación, pues los nativos de esa nación tienen temor de que ellos lleguen a tomar el poder
desde el punto de vista de lo político, de lo económico, de lo social, de los muchos aspectos que le interesan al ser humano. Entonces, la historia pues continúa con una narración de por qué el pueblo de Dios llegó a necesitar ser liberado. Habían sido esclavizados porque los egipcios tuvieron temor de ellos. Con el pasar del tiempo, los israelitas se multiplicaron. Y ya nosotros sabemos por los versos 6 y 7 de aquí de Éxodo, donde dice, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Fíjese bien, dice que fueron fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. O sea, esta es una frase hiperbólica que hay que entenderla. La tierra se refiere a toda esa región, ¿verdad? Esa inmensa región. Luego surgió un nuevo rey que la escritura dice que no conocía a José, ahí lo describe en el verso 8. Esto es que este rey no recordaba o no reconocía lo que José había hecho para ayudar a Egipto durante la hambruna en los años anteriores. Eso ya tenía siglos que había pasado. Entonces los egipcios tuvieron temor de que los hebreos, cuya fuerza y número eran mayores que la propia, se volvieran contra ellos si Egipto era atacado por enemigos. Miren lo que dice los versículos 9 y 10. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Después leemos cómo los egipcios, y especialmente Faraón, trataron de resolver el problema israelita, si así se le puede llamar a esta situación, el problema israelita. Nada de lo que hicieron funcionó. A pesar de todo, lo que Faraón y todos sus séquitos se ingeniaron. Israel siguió prosperando, por supuesto. Bueno, vamos a ver creo que 2 o 3 puntos en relación a esto. Primero, los egipcios oprimieron a Israel. Sin embargo, entre más era oprimido el pueblo de Dios, más prosperaba. Faraón hizo entonces que Israel sirviera con mayor severidad, lo cual aparentemente no resolvió el problema. Porque miren lo que dice en los versos 11 al 14 del capítulo 1. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
Esa es la primera razón. O sea, la primera razón es que los egipcios oprimieron a Israel. Sin embargo, entre más era oprimido el pueblo de Dios, más prosperaba. ¿Cuál es la segunda razón? Faraón ordenó que las parteras hebreas mataran a los bebés varones. Sin embargo, las parteras frustraron los planes de Faraón. No mataron a los hijos y mintieron a Faraón explicando por qué los niños seguían con vida. Y el resultado fue que el pueblo se multiplicó y Dios bendijo a las parteras. Miren lo que tenemos a partir del verso 15 hasta el 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y esto me trae a mí un acontecimiento que sucedió no tiene ni 2 semanas. En el aeropuerto, una mujer embarazada va a encontrar a un pariente, pero resulta que esta mujer le dan dolores de parto y se dirige al baño, sin duda pues para ahí poder dar a luz, pero los elementos de seguridad se dieron cuenta y la siguieron, y felizmente el personal médico del aeropuerto le atendió y nació un hermoso varón. Algo insólito, pero así sucede en muchos partos. Hay mujeres que dan a luz, que les viene el dolor, y el dolor es de inmediato y el nacimiento es de inmediato. Este caso de las mujeres egipcias, hebreas, yo lo que veo es que aquí estaba obrando precisamente la voluntad de Dios, y por supuesto a su debido tiempo vamos a estudiar más esto. La tercera razón que se da es que Faraón ordenó que todos los varones hebreos recién nacidos fueran lanzados al río. El resultado final de esta estrategia fue que el niño que había de ser el libertador fue criado en las cortes de Faraón mismo. Porque miren lo que dice Éxodo, el último versículo del 1:22 hasta el 10, vamos a leer. Una hermosa lección que aprendemos acá. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea. Yo conozco esto. En aquellos lugares el petróleo ya era parte de lo que la tierra producía.
y un tío abuelo hacía toneles para guardar agua, y había elemento derivado del petróleo que las ferreterías de ese tiempo ahí en Chalchuapa vendían y que se llamaba alquitrán, un producto negro, 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 y se pintaba este tonel, y por lo menos por un mes el olor no era nada agradable, el agua salía con sabor a este alquitrán. Eso es lo que es calafatear, para que el agua no pudra la madera. Entonces, y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Yo imagino que era un niño muy hermoso. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó, qué gracia de Dios, a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y pagarle a la madre, ¿verdad? Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. La palabra prohijar significa adoptar por hijo. O sea, la hija de Faraón pues lo adoptó por hijo a Moisés, y por eso llegó a ser príncipe, pues, humildemente. El tema de esta narración es que nada, óigase bien, nada funciona cuando el hombre se opone a Dios. Ni siquiera el faraón pudo hacerle frente a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede vencer a Dios. Por eso tenemos que ver lo que sucede en Egipto. Y esto lo tenemos ya a partir por supuesto, del verso 1 hasta el 22. Ya hemos leído los versos 1 al 5. La lista anterior enlaza el inicio de Éxodo con Génesis 46, 8 al 27. Si usted va y repasa lo que estudiamos en este capítulo, comienza de la misma manera y concluye con el mismo número. Dentro de la lista se encuentran 11 hijos de Jacob, además de José, en vista de que ya estaban en Egipto. Ya estaba en Egipto José, ¿verdad? El pasaje nos dice que 70 entraron a Egipto, pero en Hechos 7:14 Esteban dijo que fueron 75. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, Esteban podría haber querido incluir el número ampliado de la Septuaginta, porque así dice la Septuaginta. También dijo que el número de la Septuaginta probablemente incluía algunos nietos de José. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ambas cantidades, 70 o 75, son correctas, dependiendo
de a quién se esté contando en el total, pues. ¿Ve? Por eso podemos decir, miren lo que dicen los versos 6 y 7. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Al principio, los miembros de la familia de Jacob fueron invitados de honor en Egipto y prosperaron en ese lugar, porque así entraron a la tierra de Gosén que se les dio como invitados, para darles protección por esa hambruna que había. Cuando Dios los bendijo, multiplicándolos como lo hizo, su promesa a Abraham estaba cumpliéndose desde que estudiamos Génesis 15, Génesis 12, Génesis 17. Entonces, ¿cuántas personas conformaban la nación israelita? Bueno, tanto que 600,000 hombres, óigase bien, solo hombres, 600,000 hombres fueron contados después de la liberación. Dice en Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Imagínense que generalmente un matrimonio no tiene solo un niño, podían ser 2, 3 o más. Entonces usted duplique, triplique o cuadruplique 600,000 por 2, 3 o por 4, quizás más. Bueno, Éxodo 38:26 dice, medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Aquí se da todavía un censo más exacto. Los comentaristas señalan la similitud entre Éxodo 1:7 y Génesis 1:28, y donde dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Los israelitas pues fructificaron y se multiplicaron, y evidentemente se llenó de ellos la tierra. Este recordatorio de la voluntad de Dios para el hombre sugiere que Dios estaba involucrado en Éxodo en una nueva creación, la creación de un pueblo adquirido por Él. Esa es la realidad que aquí se nos presenta. El término tierra que se usa aquí en la declaración, se llenó de ellos la tierra, probablemente se refiere a esa parte de Egipto en la que habitaba Israel, conocida como la tierra de Gosén. Y esto lo vemos recordando Génesis 45:10, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Era lo mejor de la tierra de Faraón, llamada Ramesés. Génesis 47:11. Y yo voy a terminar esta lección con lo que voy a decir a continuación, hermano. El resultado de la estadía de Israel en Egipto fue una de las promesas de Dios. Se cumplió, pues. Dios las cumplió, porque lo que Dios promete lo cumple. Esa es la realidad. Los descendientes de Abraham se hicieron numerosos. Es muy posible
que Dios llevara a Israel a Egipto para tal propósito. El estilo de vida estable en Egipto proveyó un mejor entorno para que los israelitas crecieran y se multiplicaran, que el que les proveía esa vida de pastoreo nómada de los patriarcas. Los israelitas mismos recordaron tiempo después sus días en Egipto con apego, o al menos lo que comieron allí, diciendo: cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y esto lo vamos a ver después en Éxodo 16. Mientras ellos vagaban por el desierto, decían: nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Número 11:5. Si usted ahorita tiene hambre, le despierto el hambre. Bueno, ¿qué es lo último que les digo? Pues, si bien probablemente exageraron el deleite que tuvieron en Egipto, porque puede ser que estaban exagerando ese deleite, pero es que así es cuando se está en un estado de hambre y luego que no se tiene, porque esto así es. Usted añora los frijoles, usted añora el queso, usted añora las tortillas, las que por muchas ocasiones usted no quiere comer frijoles, no quiere comer queso, no quiere comer tortillas, como quien dice quiere faisán, ¿ve? Pero cuando hay necesidad, usted añora cualquier comida. Por eso a lo mejor los egipcios, cuando hacen estas declaraciones, están exagerando un poco. Si bien probablemente exageraron el deleite que tuvieron en Egipto, es probable que hayan disfrutado bastante su vida en la tierra de Egipto. Claro, mientras no llegó el mal faraón, que los esclavizó, que los hizo trabajar con capataces, que los castigaba terriblemente. Es decir, que para los propósitos de Dios, Egipto era una tierra buena para producir un pueblo numeroso. Y esto es lo que vamos a ver posteriormente, cómo es que Dios produjo un pueblo numeroso y un pueblo muy bendecido. Que Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites beneficiarnos enormemente de todo lo que sucedió a esta nación, no en el sentido de que continúe siendo una nación especial, porque la nación especial para ti es tu iglesia. Amén. Gracias, Señor, por ello. Permite pues que nosotros cada día aprendamos, discernamos tu palabra y la podamos aceptar tal como tú nos la presentas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.